Aquí estamos para abordar el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Con sus varias complejidades, sus vericuetos, ¿no? Sus distintas temáticas, porque una es la filosófica y otra tan significativa es la política, sin duda alguna, ¿no? Como que uno se queda con la duda respecto de Hannah Arendt, bueno, creo que será más fuerte, ¿no? Yo diría incluso que la política en ese contrapeso Sí, entre la filosofía teoría y política política, sobre sí, todo. ¿no? Y por supuesto la ética también. Y aquí estamos con Daniel Brito, ¿no? Que es un profesor de la Pontificia La Santísima Universidad Católica de la Santísima Universidad Concepción. Católica de Concepción. Y un brillante estudiante doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Austral, ¿no? Así que bueno, bienvenido, Gracias, Cristóbal. Daniel Brito. Bueno, yo partiría, fíjate, por la vida, ¿no? Por la vida de Hannah Arendt, que es apasionante, ¿no? Así como destacando distintas estaciones, ¿no? Digamos por de pronto que nació en 1906, ¿no? Bueno, digamos que nació y murió como cualquier ser humano y muere en el 75, o sea, por lo tanto, Así es. 69 años, poco para nuestra época, ¿no? Nació en Linden, Hannover, ¿no? ¿Ya? En el año 33 la emigración, destacando así como algunos de los hitos más importantes, la emigración en alemana, cuando Hitler obtiene el poder total, entonces claro, esta pensadora que es judía alemana, Hannah Arendt, emigra a los Estados Unidos. El 37 la desnacionalizan, ¿no? Le quitan la nacionalidad alemana. Primero a Francia y luego a Estados Unidos. Claro, exactamente. Claro. Incluso ahí en Francia estuvo en Gurs, ¿no? En un campo de internación. Claro. Y hay una frase que ella dice, ¿no? ¿Cierto? Que curioso es, ¿no? Lo que pasa con los seres humanos en nuestra época. Se ha concebido un nuevo tipo de ser humano al cual los enemigos lo envían a uno Campo de concentración. Y a los amigos a campo de internación. Esa es la frase, ¿no? De Hannah Arendt. El año 1951, obtiene la ciudadanía norteamericana, ¿no? Me gusta mucho el concepto como define él la ciudadanía. Dice, en alemán sería das Rechte zu haben, o sea, el derecho de tener derechos, ¿no? Claro. Y de hecho ese año es súper importante considerando que es el año que obtiene su ciudadanía estadounidense, pero además publica los orígenes del totalitarismo. Exacto. Entonces fue un año significativo académicamente y biográficamente en Hannah Arendt, de hecho. Incluso él hace una propuesta a Estados Unidos que no se acogió, ¿eh? De que casi sería como, no sé si un agregado, una enmienda, algo así, digamos, ¿no? ¿Eh? De que la nacionalidad debería ser algo que nunca debería perderse. Sus padres eran judíos seculares, ¿no? Vale decir, unos judíos que no eran necesariamente practicantes, digamos, ¿no? Un ingeniero que muere temprano, de hecho ella ya se quedó sin padre a los 7 años, vivió poco este ingeniero Paul, entre 1873 y 1913, y la madre apellido Kohn, Marta. Bueno, y se fueron a vivir a Königsberg y ahí ella recibió su formación, que la verdad que fue de primera, porque, bueno, daba la casualidad también de que el abuelo era un comerciante, digamos, a gran escala, político comunal, un hombre, claro, entonces la tiene que haber apoyado mucho ahí en esa formación. Entonces, como Königsberg se apreciaba por ser una ciudad, por decirlo así, como liberal, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, ahí no había ningún problema con la formación de las chicas, ¿no? No, para nada, de hecho. Y ella siempre comenta en reiteradas entrevistas, de hecho, que en cuanto a su formación literaria y filosófica, ella siempre tuvo acceso incluso por su abuelo y por su madre, digamos, a autores que fueron fundamentales incluso en el desarrollo teórico de ella. Claro. De primero, y por la propia ciudad de Königsberg, el propio Kant, de hecho. Claro, exactamente. Llama la atención esa casa ahí, ¿no? Que fue donde ella vivió, una casa blanca, así grande, como un palacete, ¿no? Sí. Una casa esquina. A los 14 años ya, imagínate, una lectura de la crítica de la razón pura y de la psicología, las concepciones de mundo de Jaspers, ¿no? Ahí ya comienza un contacto con Jaspers, que va a ser tan importante tal vez, porque claro, uno supone que es Heidegger, pero la verdad es que yo creo que a la larga importa mucho más Jaspers. Lo que pasa es que son momentos distintos en su formación y en su desarrollo biográfico. Finalmente Jaspers, ella plantea que fue el que lo educó o la educó en la razón, en el fondo.
y en cierta medida ocupó un poco el papel, o al menos la figura paterna, que fue hasta el final de la vida de ambos, de hecho. Claro. Y fíjate tú lo curioso que habla mucho del carácter que puede haber tenido ella, digamos, que por disputas con un profesor tuvo que dejar el colegio, ¿no? Y entonces se va a Berlín y sin haberse graduado todavía del colegio, ¿no? Sigue lecciones de él que era, en esa época, cuando yo era estudiante de pregrado, lo leía, digamos, ¿no? Y apasionadamente, Romano Guardini. Ya el 24 la encontramos en Marburgo, ahí está un año con Martin Heidegger como su profesor, con Nikolai Hartmann y también con Bultmann, ¿no? Con el teólogo, digamos, ¿no? Y en este caso de teología evangélica, ¿no? ¿Ya? Y también estudiando griego. Y ahí comienza también su amistad con Hans Jonas. Una amistad que dura, de hecho, hasta el final de la vida de Arendt, e incluso Jonas da uno de los discursos fúnebre incluso. Y que tuvo su corte, porque también Jonas, por el tema de haber hablado de la banalidad del mal, a propósito del caso Eichmann también, como que ahí se produce un corte, ¿no? Una fisura que se mantuvo incluso hasta poco antes de la muerte incluso de Hannah Arendt. Fue bastante problemático para ellos y eran muy cercanos en la universidad incluso. Bueno, la biografía de Hannah Arendt es principalmente, ¿cierto?, de Elizabeth Young Bruhl, ¿no? ¿Ya? Que apareció primero en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? ¿Cierto? Muchas de estas cosas las conocemos por ella. El 26 está un semestre con Husserl, ¿no? Parece que fue como recomendación de Heidegger eso, claro. ¿Sí? Y después el 28, que eso ha sido otra recomendación de Heidegger con Jaspers, ¿no? En Heidelberg, ¿no? Claro. Y con Jaspers, Karl Jaspers, el psiquiatra filósofo, va a escribir su tesis doctoral, su disertación sobre el amor en San Agustín, ¿no? Se supone que ahí ya comienza a perfilarse lo de la Geburtlichkeit, lo de la natalidad, ¿no? Sí. En ese texto. Sí, de hecho, la lectura que hace Hannah Arendt de San Agustín es una lectura bastante poco ortodoxa para el canon filosófico en ese aspecto, porque quita en cierta medida el tinte teológico, digamos, de la propia formación de Agustín de Hipona, y ella ve una especie de beta a considerar sobre el tema de la acción, que finalmente es uno de sus conceptos, digamos, fundamentales a propósito de su concepción del sujeto activo, claro, políticamente hablando. Bueno, y el 29 aparece en su vida este personaje tan curioso, digamos, que ejerció una enorme influencia y que fue, bueno, yo creo que hasta se casaron, que Günther Stern, el que se va a apodar después Günther Anders, el famoso Günther Anders, ¿no? Y que ya se habían conocido en Marburgo, ¿no? Sí, y en una entrevista recuerdo que relata que ella siempre pensó que podía ser independiente, incluso casada. No. Y se dio cuenta que en cierta medida encontraba un cobijo en la figura de él, pero que al parecer no le bastó, de hecho. Que era de origen polaco, ¿no? Sí, eso entiendo. Un hombre así con un aspecto bien, un tipo que se ve muy apuesto, ¿no? ¿Ah? Y una mirada así, penetrante, ¿sí? Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me doctoraba en Alemania, que Günther Anders era figura número 1, o sea, muchas investigaciones. Fue fundamental, de hecho, en ese tiempo. Sí. Bueno, vivió con él en Heidelberg y allá siguió seminarios con Paul Tillich, nada menos, y con Karl Mannheim. Karl Mannheim parece que tuvo bastante importancia ahí en Heidelberg. Parece más que nada en una beta como de filosofía en lenguaje, ¿no? Me da la impresión. Sí, desarrolló creo que aspectos sobre teoría política a propósito del tema de la ideología, digamos, como concepto político, y además sobre temas de filosofía del lenguaje. Y bueno, por otra parte, ahí ya uno entra en la parte así como de frentón judía, el tema judío en Hannah Arendt, que por supuesto que es insoslayable, ¿no es cierto?, ¿no? Como desde el año 33 ella activa en el movimiento sionista, ¿no? Algo que fue muy complicado para ella, digamos, ¿no? Porque después ella toma distancia, ¿no? ¿Ya? Y una distancia bastante grande, porque a propósito de una visita de este sionista Menachem Begin, ¿no?, a Estados Unidos, hay una carta que se publica en el New York Times, digamos, que está firmada también por Albert Einstein y ella, y varios otros más, otros connotados, y protestando porque resulta que este señor parece que había participado en alguna masacre, ¿no? Sí, siempre fue muy compleja la relación que tuvo con el sionismo. En la entrevista que es bastante conocida de Günter Gauss, ella comenta que si bien ella nunca fue adheriente, sí participó para la organización en ese sentido, porque creía que en cierta medida la crítica hacia el pueblo judío, la crítica en el sentido, digamos, filosófico hacia el pueblo judío que hacían los sionistas,
ella le parecía por lo menos atingente, al margen de que no haya sido, digamos, partidaria plenamente de ese movimiento. Claro. Entonces es una capita importante en la vida de ella, de una u otra manera. Claro. Porque de hecho, como tú recordabas, que parte de la emigración fue también en Francia, cuando colabora, y justamente ahí con el movimiento sionista, salvar niños judíos, enviarlos a Palestina. Bueno, después cuando emigra a Estados Unidos, bueno, resulta que tiene una beca del movimiento sionista, digamos, Así ¿no? es, la Y al beca mismo para tiempo, que pueda establecer una investigación sobre claro, las teorías o al menos la bibliografía, digamos, subterránea que claro, antes que desapareciera, digamos, exacto. por distintos motivos y no solo los políticos. Tú dices una biografía subterránea de... En el sentido, o sea, buscando, digamos, la posibilidad de que la información y el conocimiento que se había generado por esas fuentes no se perdiera a propósito, digamos, del tema de los nazis y esas cosas. Y bueno, hay tantos aspectos ahí, fíjate que no se trata únicamente, que ya lo abordaremos, el tema de la banalidad del mal, digamos, ¿no? Ella en algún momento, ya no sé en cuál de todos sus escritos, dice que a ella le parece que hay una contradicción entre el sentido de la justicia y que haya un pueblo que se declara elegido. Claro. ¿Qué te parece? Entonces, por supuesto que todos los judíos se le fueron encima. Sí, yo creo que ella quizás tuvo la perspicacia de poder establecer una crítica en un momento que todavía la sensibilidad estaba demasiado fuerte. Claro. Y eso quizás le pasó la cuenta también a nivel de la recepción de su trabajo, Claro. y de cómo sus cercanos también pudieron, digamos, evidenciar esa influencia. Claro. Eso fue muy fuerte, creo yo, en ella. Pero yo creo que a la larga, fíjate que la favorece. Sí, claro. Porque te fijas tú, ese pensamiento, un pensamiento debe valer por sí mismo. Sí, y vaya, ese es un pensamiento muy válido, muy justificado, que ella así se haya atrevido, porque a ella justamente lo que la destaca, yo creo, ¿no? ¿Cierto? En esta parte que es como biográfica, que estamos hablando sobre ella, es el coraje. Sí. Es una filósofa corajúa, Sí. el coraje civil. Sí, claro, ¿no? Y de hecho ella plantea que la valentía, por ejemplo, es como una de las grandes virtudes políticas justamente por eso. Y pensar en tiempos de oscuridad, como es la frase que ella toma de Bertolt Brecht en el libro de Hombres en tiempos de oscuridad, Claro. tiene mucho ese sentido finalmente. Es como hacerle frente al desafío de pensar en los tiempos donde no era gratuito hacerlo, digamos. Claro. Men in Dark Times. Así es. Claro, en inglés. Y en alemán fue Menschen in finsteren Zeiten, donde, claro, justamente, parece que eso era como no sé, un diario, algo así, en que se publicaban como figuras emblemáticas, historias de figuras Lo que pasa es que hay una emblemáticas. serie de textos donde se reúnen, digamos, una especie de acercamiento intelectual y biográfico de personas que eran cercanas a ella o por lo menos que ella admiraba. Walter Benjamin, Rosa Luxemburgo, Franz Bertolt Brecht, Kafka. claro, en el fondo figuras de ese corte, por lo menos. Incluso Juan XXIII me llamó la atención, el Papa. Por otra parte, fíjate, un último punto que tal vez podríamos destacar por ahora es que ella planteó esa cuestión del colaboracionismo, digamos, ¿no? Te fijas tú, de el comité de judíos en los campos de concentración. Y ahí yo creo que, fíjate que esa es mi percepción. Después ahí le va a responder fuertemente el Gershom Scholem, Sí. y yo estoy más de acuerdo con Gershom Scholem con su crítica que con Hannah Arendt. Porque, ¿qué es lo que sucedía ahí en realidad con esos comités? Que es cierto que ellos participaban hasta en la selección de los que iban a morir, de los que se salvaban, entonces era una cuestión muy, o sea, cuando no, incluso hasta en las propias ejecuciones, digamos, ¿no? ¿Ah? Y desde luego, lo que ya sabemos también en la cosa espeluznante, qué sé yo, sacarle los pelos, los dientes, y toda esta cuestión y demás, digamos, ¿no? Aprovechar al máximo ahí, bueno, por si fuera poco, ¿cómo sería la bestialidad? Al fin y al cabo, como lo plantea Scholem, digamos, ¿no? Esos tipos, pobres tipos, no tenían alternativa. Porque Hannah Arendt lo presenta poco menos que como traición. Sí. ¿Te fijas que...? Bueno, de hecho esa fue una de las grandes críticas que se le hizo en su momento y yo creo que eso fue un quiebre importante también incluso con Scholem en ese sentido. Ella plantea en sus textos y en algunas entrevistas que el único amor que ella siente o que es capaz de sentir o que está, digamos, dispuesta a sentir es por sus amigos. Y Scholem le hacía la crítica que finalmente por qué no podía amar, y para ella un concepto fuerte el amor, de hecho un concepto que no pertenece a la política, ¿por qué no podía amar al pueblo judío al cual ella pertenecía? Claro. Y en
hablando en una carta con Jasper, plantea que ese es un dato, digamos, irrefutable de su biografía, con el cual ella ha podido, digamos, vivir, lidiar, pero que no necesariamente en un sentido político estricto, al menos de la teoría política, se hace cargo a nivel, digamos, biográfico. Le interesa más bien el desarrollo contemplativo, quizás, en el sentido de reflexivo, sobre el concepto del judaísmo, cuáles son las implicancias que tiene el concepto del judaísmo y cómo finalmente el pueblo judío también a nivel histórico se ha desenvuelto quizás en ese sentido. Entonces, fundamental ese tema con Scholem, por ejemplo. Claro.